Quiero que por favor busquen su Biblia, Primera de Corintios capítulo 1, y vamos a centrarnos en el versículo 24. Primera de Corintios capítulo 1 y ubíquese en el versículo 24, por favor. Bien, el título de la enseñanza esta tarde es Poder y Sabiduría. ¿Por qué? Bueno, leamos un momento el versículo y se va a fijar usted por qué poder y sabiduría. Dice ahí el pasaje: mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjese lo que está diciendo Pablo: mas para los llamados, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Pablo ha venido estableciendo que Dios decidió desechar la sabiduría humana y determinó que los hombres se debieran salvar por algo que es la predicación. Y Pablo dice, le llama eso la locura de la predicación o la necedad de la predicación. Ya miramos por qué es necio este asunto de la predicación, pero quizás no podemos entender a cabalidad por qué Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y quiero que nos detengamos en eso el día de hoy, que miremos por qué Cristo es el poder de Dios y por qué Cristo es la sabiduría de Dios. Quiero que pensemos en eso el día de hoy. Ahora, fíjese en la estructura del versículo. Dice, mas para los llamados, para nosotros, los que hemos sido llamados. Y quiero que tú entiendas algo importante y algo fundamental de la doctrina cristiana. Para poder ser cristiano necesitamos que alguien nos llame, y en ese caso es Dios. No puedes ser cristiano si Dios no te ha llamado. Tú puedes desear, tú puedes querer, pero si Dios no te ha llamado, ni fu ni fa en las cosas espirituales. Es increíble que esto sea así, pero ahorita cuando miremos lo de la sabiduría de Dios vas a comprobar por qué es de esta manera. Pero solamente los cristianos, solamente tú y yo somos los que podemos comprender a cabalidad por qué Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Decíamos hace 8 días, la semana pasada, o bueno, quizás hace 15 días, que nosotros no podemos pensar el poder y la sabiduría de Dios en categorías humanas. No, necesitamos remitirnos netamente a la Escritura para entender por qué poder de Dios y por qué sabiduría de Dios y qué significa esto. ¿Por qué no podemos mirarlo en categorías humanas? Porque es lo que le pasa a las personas. Las personas están buscando poder, pero el poder que ellos buscan es un poder en términos humanos. Las personas buscan sabiduría, pero la sabiduría que buscan es en términos humanos. Y la sabiduría y el poder de Dios no se puede entender de esa manera porque nos quedamos cortos. Quiero que tú comprendas lo siguiente: si tú buscas que la sabiduría de Dios se ajuste a tu estándar de sabiduría, o que el poder de Dios se ajuste al modelo, al arquetipo, al paradigma que tú tienes de poder, pues no es poder de Dios, es simplemente poder humano realizado por Dios, pero no es otra cosa. Por eso hay mucha gente que se equivoca en las cosas espirituales porque viene buscando algo que se llama poder, el poder de Dios para hacer riquezas, por ejemplo. Dicen, uy, Dios me da el poder para tener dinero. Bueno, pues Dios es poderoso y Dios puede hacer que alguien tenga dinero. Es más, hay un versículo en la Biblia que dice que Dios es el que da el poder a los hombres para hacer riquezas. Pero déjame decirte que eso nada tiene que ver con que Cristo es el poder de Dios. Eso no tiene nada que ver. Es más, en Mateo capítulo 6, 7 tú encuentras que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: no se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en el cielo. Hagan tesoros allá donde no hay ladrones, donde no hay polilla, donde no se corroe nada, porque aquí se roban las cosas. El libro de Proverbios dice: desiste de buscar riquezas, deja de insistir en hacerte rico. Dice, porque las riquezas, una vez que las tienen, empiezan a decir chao, 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 se van, dice así. Hay otro versículo en el libro de Proverbios que dice que la herencia o las fortunas o la corona no son para siempre. Por eso hay que cuidar las cosas. Habla de administración. ¿Qué te quiero decir con esto? Simplemente es ilustrar que si nosotros pensamos el poder de Dios en categorías humanas, nos vamos a equivocar, porque no es así. Si tú piensas la sabiduría de Dios en categorías humanas, te vas a equivocar. Entonces necesitamos ir a la Biblia
y mirar qué significa esto del poder de Dios y la sabiduría de Dios y cómo esto se encuentra en Cristo. Y a eso quiero que nos dediquemos esta tarde y podamos mirar eso. Pero oremos para que Dios sea hablándonos el día de hoy. Amén. Y tú puedas entender estas cosas. Señor, gracias porque siempre podemos alabarte, glorificar tu nombre y como cantábamos hace un momento, no queremos volver atrás. No, queremos caminar contigo y a donde tú nos lleves, Señor de los cielos. Ahora que vamos a estudiar la palabra y que vamos a reflexionar en el poder y la sabiduría, en tu poder y tu sabiduría, te suplicamos que nos permitas comprender estas cosas, Señor, y que nuestros corazones sean llevados a alabarte y a glorificarte como corresponde. Por favor, Padre, te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Entonces, leamos una vez más el versículo para tenerlo en la mente y dice así: mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces Pablo está enmarcando el poder y la sabiduría de Dios en una persona, en Cristo nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo es Cristo el poder de Dios? ¿Cómo es Cristo la sabiduría de Dios? Empecemos con el poder y miremos. Te voy a dar tres ejemplos o tres evidencias de cómo Cristo es el poder de Dios, y quiero que tú le prestes mucha atención a esto. Ahora, cuando decimos que Cristo es el poder de Dios, es el poder de hacer de hacer lo inmaterial materia. Piensa un momento en esto. Mira, la encarnación de Cristo es una de las manifestaciones del poder de Dios más grande que tú y yo podemos tener. Ahora, cuando nosotros pensamos en términos físicos o más específicamente químicos, dice por ahí un principio que la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso es un principio de la ciencia, de la química, que la materia ha existido y existirá, creen ellos, y que solamente lo que vemos en ella es transformación. ¿Sí? Entonces usted sabe los estados de la materia, etcétera, y todo eso se estudia. Pero en Dios nosotros vemos dos cosas que evidencian su poder. Uno, hacer de la nada la materia, crear de la nada lo que existe. El domingo hablábamos un poco de esto y la creación, la naturaleza, todo lo que tú ves nos permite comprender y entender el poder de Dios. Pero cuando dice que Cristo es poder de Dios, quiero que pienses ahora en algo mucho más sorprendente. Dice la escritura en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu. Y en la encarnación de Cristo nosotros vemos lo que es espíritu que se convierte en materia. No solamente es que Dios ha hecho de la nada la materia, sino lo que es diferente a la materia, lo que es espíritu, lo que es inmaterial, ahora se convierte materia. Eso sucede en la encarnación. Ahora, para que eso se dé, se necesita un poder extremadamente grande, pero nosotros a veces no consideramos eso. A veces pensamos en la encarnación como una cosa como natural y normal, como una cosa de lo ordinario, y no nos damos cuenta que cuando Cristo se hizo hombre, que cuando Cristo tomó forma humana, cambió lo que era imposible que cambiara. Lo que era espíritu ahora se hizo carne, y tiene que sorprenderte aún más, permanece siendo carne. No esta carne que tenemos tú y yo, ya la carne glorificada. Siempre que pienso en esto y que le digo a las personas, hay una cara de sorpresa porque claro, Cristo está en el cielo con la forma humana todavía y por la eternidad. Cuando Cristo se encarna y cuando Cristo va al cielo, hace que la divinidad participe de la humanidad y que la humanidad participe de la divinidad. Ahora, eso solo era posible por el poder de Dios. Y tú tienes que considerar un poco esto. Piensa eso. Lo que era lo que era inmaterial, algo que es espiritual, se convirtió en materia, en carne. Y permanece así y permanecerá por los siglos de los siglos. Para lograr semejante transformación solamente se necesita un poder extraordinario. Entonces cuando Pablo dice que Cristo es poder de Dios, está haciendo de alguna manera una referencia a esto.
Cada vez que llega la Navidad, que nosotros celebramos el milagro de la encarnación, tenemos que entender precisamente eso. Es un milagro, un tremendo milagro. Pero la segunda cosa que quiero que pienses cuando hablamos de Cristo como el poder de Dios es hacer lo imposible posible. No solamente es que Dios hace lo inmaterial material, sino que hace lo imposible posible. Y bueno, probablemente por la costumbre y la práctica que tenemos nosotros de estar en la iglesia y estar escuchando algo como que la salvación, etcétera, se nos hace tan normal y tan común y tan simple y tan sencillo el hecho de que seamos salvos, de que los pecadores fueron salvos, como que no entendemos la magnitud de lo que se hizo acá, pero realmente tú tienes que considerar que se hizo algo que era virtualmente imposible, que solamente Dios lo podía hacer. Tanto es así que el Señor Jesús le dice a los discípulos, cuando el joven rico se acerca, recuerden esa historia, el joven rico le dice: yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Y él dice: solo te falta uno, ve y vende todo lo que tienes y sígueme, délo a los pobres y sígueme. Y el joven rico se va triste. Lo interesante no es eso, sino lo que dicen los discípulos. Pedro le dice: maestro, nosotros hemos dejado todo por ti, ¿qué ganaremos? Dice: si es así, ¿quién va a ser salvo? Dice así Pedro. Y claro, ¿quién puede ser salvo? Y dice el Señor Jesús: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hay algo que es imposible para nosotros, pero Dios lo hace posible. ¿En quién? En Cristo. Y consideremos un poco eso para que tú lo entiendas. Lo que Dios hace en la salvación del hombre es mantener intacta su justicia y aún así salvar a los hombres. Algo que es totalmente contradictorio, Dios lo hace posible. Y tienes tú que entender estas cosas que yo estoy mencionando para que logres entender el impacto de lo que estoy diciendo. Dios es el juez de la tierra. El pecado hizo culpables a todos los hombres. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede decir como que: ay, ya, pues les perdono, ya, así como hace uno a veces que uno pasa por alto cosas. No, para Dios es justo o es justo. El alma que pecare esa morirá, o pagas o mueres, no hay otra salida. El hombre podía pagar el precio de su maldad. No había forma de pagarlo, simplemente tenía que ser condenado, ya, morir, no había otra solución. Y la pregunta y lo difícil de esto es que Dios mantenga su justicia de culpar al pecador, de castigarlo, pero al mismo tiempo Él pueda expresar misericordia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hace Él posible dos cosas que son contradictorias en sí mismas? Perdonar al pecador, pero al mismo tiempo hacer justicia. Se necesita un poder para hacer eso, un poder que haga posible eso. Y la encarnación, recuerda que lo mencionamos hace unos momentos, la necesidad de la encarnación hace evidente lo difícil que era el asunto de salvar al hombre. Se necesitaba que el Dios eterno se hiciera hombre para poder salvar a los hombres pecadores. Y entonces en la salvación lo que tú ves es el poder de Dios llevando a cabo algo que era imposible. Mantiene Dios su justicia, cobra el pecado, cobra la maldad, se cobra el castigo en una víctima inocente. ¿Y quién más sino Él mismo debía hacerlo, pero convirtiéndose en hombre? Fíjate eso. Ese camino que ha tomado Dios, un camino tremendamente difícil. Y entonces logra mantener su justicia para que nadie lo acuse de ser injusto, y al mismo tiempo puede expresar misericordia a los hombres. Eso es poder de Dios, hermano. Y tú, cuando pienses en la salvación, no lo pienses como algo así como tan normal, ¿no? Como tan sencillo. No, ahí hubo algo que era virtualmente imposible para nosotros, que implicaba el choque de dos realidades que eran contradictorias en sí mismas, pero Dios en su poder logra mantener tanto su justicia como su misericordia. Increíble, increíble. Tú, cuando pienses en eso, debes pensar solamente, eso debería llevarte solamente a adorarle a Él. Porque cuando uno considera estas cosas y se da cuenta, pues es que esto era realmente difícil. ¿Cómo yo puedo mantener la justicia y además mostrar misericordia? Usted, que es papá, lo puede experimentar con sus hijos. Si tiene dos hijos,
o 3 hijos que son así de la misma edad más o menos, usted se va a dar cuenta que si castiga a uno, el otro está mirando. Si no le hace al otro lo mismo que le hizo al otro, van a pedirle los derechos, igualdad, igualdad para todos. Y entonces sale el hijo que, usted sabe, el hijo renacuajo, ¿no? Mami, ¿y a él por qué no le dijo y a mí sí? ¿Sí? ¿Se ha visto? Bueno, eso es una cosa difícil, usted mismo lo experimenta aquí con sus hijos y oiga, qué cosa tan complicada, ¿no? Y un jefe lo mismo, vaya un jefe, le dé permiso al otro y verá que eso todo le empiezan a pedir derecho y le arman sindicato. Bueno, Dios logró mantener su justicia para que nadie le diga eres injusto y al mismo tiempo pudo manifestar misericordia. Eso es poder de Dios. ¿En quién lo hizo? En Cristo. En Cristo, mi querido hermano. Y tú tienes que ver esas cosas tan sorprendentes. Ahora, la tercera cosa cuando hablamos del poder de Dios en Cristo es hacer de un pecador santo. No estoy hablando particularmente aquí de la declaración de santos que tenemos una vez que hemos creído en Cristo, no, sino en ese proceso que se da a lo largo de nuestra vida en que somos perfeccionados. Un proceso que solo lo puede hacer el poder de Dios y solo lo puede hacer el poder de Cristo. Cambiar a una persona de sus mañas, de sus vicios para llevarlo a ser una mejor persona, eso se necesita, es un poder tremendo. Nadie cambia a otra persona, solamente el poder de Dios. Mira, es tanto ese poder de Dios que moriremos aún en debilidad, pero cuando resucitemos, dice Pablo, seremos transformados en cuerpos gloriosos, dice, y seremos semejantes a Él, a nuestro Señor Jesús. ¿Te imaginas? Un poder que llama de la tumba, que hace resucitar a las personas, pero no para que vuelvan igualitas, sino para que sean transformadas y ahora sí podamos ser perfectos. Pero Dios ya lo está obrando en ti y todo a través de Cristo. Poder, poder. Probablemente tú has pensado en el poder de Dios como el poder de los superhéroes. Si usted ve a Superman, el hombre de acero que vuela, o ahorita los héroes de ahorita son esos Shazam y todas esas cosas, Black Adam y todas esas cosas. Entonces usted se imagina el poder de Dios así, uy, vuela y tiene, no. Mira, el poder de Dios es evidente en esto. Finalmente volar o esas cosas pues son tan, hasta pasan a un segundo plano, porque ningún superhéroe de esos puede hacer lo que hace el poder de Cristo. Transformarte a ti para hacer lo que debieras ser, llevarte a ser como Él. Ningún poder de ningún ser humano superhéroe, es más, ni siquiera cabe en la mente de las personas la forma de salvar a los seres humanos, manteniendo la justicia y al mismo tiempo demostrando misericordia. Eso solamente es el poder de Dios. Entonces tú tienes que quitar de tu mente como esos conceptos humanos del poder. Ahora, eso no significa que Dios no pueda obrar milagros. Eso no significa que Dios pueda hacer algo maravilloso. Claro, Él lo puede hacer. Y eso también hace parte del poder de Dios. Pero tú y yo experimentamos todos los días el poder de Dios cuando somos salvos, cuando somos perfeccionados, cuando vemos su encarnación y eso está obrando en nuestra vida. Amén. Pasemos a lo segundo, la sabiduría de Dios. Ahora, todo eso está muy relacionado. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, yo quiero que pienses, vamos a pensar aquí en 4 cosas principales con respecto a la sabiduría de Dios. Y yo voy a hablar de caminos. ¿Por qué de un camino? Porque la sabiduría es la aplicación o la forma de hacer las cosas. La sabiduría, que quiero que tú la entiendas, no es un conocimiento abstracto, no es un conocimiento teórico que se queda aquí en la mente, no, sino que es la manera en que tú y yo vivimos, y particularmente cuando tú y yo vemos la sabiduría de Dios, debemos entender que es en la forma en que Dios ha organizado que las cosas sucedan, que las cosas se den. Ahora, eso no significa que Dios no tenga pues, conocimiento o intelectual o teórico. Claro que lo tiene, pero déjame decirte que a Dios no le ha interesado que tú y yo sepamos cuánto conocimiento tiene. No, eso no. Pero sí vemos la sabiduría de Dios en su obrar, en su manera de tratar, de relacionarnos. Y entonces quiero que pienses en caminos, un camino. El primer camino que nos muestra la sabiduría de Dios es el camino de la misericordia. Yo le hablé hace un momento a usted de eso.
Dios mantuvo la misericordia, perdón, su justicia y pudo mostrar misericordia. Pero en el libro de Romanos, en el capítulo 11, tú lo vas a mirar en casa, Pablo dice algo sorprendente, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora, Pablo dice eso después de haber establecido que Dios iba a salvar a Israel, que las promesas que Dios había hecho a Israel se iban a cumplir y finalmente todo Israel iba a ser salvo. Y él dice: porque la desobediencia de los israelitas le dio oportunidad a que los gentiles fueran salvos. Y luego él va a decir algo sorprendente ahí en el versículo antes de esto que yo le acabo de citar. Dice: porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Y mira la sabiduría de Dios. Dios no hizo el pecado, Dios no hizo el mal, pero Dios sí creó seres morales con capacidad de escoger el bien o el mal. Es decir, si Dios hizo algo, fue que permitió que se diera la posibilidad de la existencia del mal. Ahora, ¿por qué Dios nos hizo así? Dios, ¿por qué no hizo personas que no escogieran el mal nunca? Porque Dios no quería robots. Dios no quería zombies que hicieran lo que Él dijera, marionetas que Él dijera vaya por aquí. No, Dios quería que el ser humano voluntariamente y en amor lo escogiera a Él. Para eso necesitaba ser libre, poder escoger el bien o el mal. En esa creación de la libertad del ser humano se da la posibilidad de que exista el mal. Ahora, Dios, como conoce todas las cosas, como contempla todo, Él sabe lo que va a suceder, Él sabe lo que va a pasar, y en medio de esa circunstancia Dios dice: voy a tener de todos misericordia. Pero para tener de todos misericordia, todos tienen que haber pecado. Ahora, usted quedará un poco con la mente quizás aquí. Bueno, la sabiduría de Dios es mucho más grande que nosotros. Por eso Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Simplemente quiero que entiendas lo siguiente: para que nosotros pudiéramos ver la misericordia de Dios en la sabiduría de Dios, tú y yo teníamos que haber pecado. ¿Pecamos porque Dios quiso? No. Pecamos porque nosotros quisimos. Pero como Él sabía todas las cosas, determinó que iba a tener misericordia de todos. Por eso Romanos dice claramente: encerró a todos en el pecado para tener de todos misericordia. Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Quizás si pensamos en el segundo camino podemos ver una relación acá interesante en esto, y es el camino de la humillación. Cuando hablo del camino de la humillación, quiero que pienses un poco en Cristo. La sabiduría de Dios estableció que el camino para que el hombre fuera salvo es la humillación. ¿La humillación de quién? De Cristo. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, en uno de los versículos más hermosos que hay quizás con respecto a nuestro Señor Jesús, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dice, y siendo en la forma de Dios se hizo hombre, se humilló. Dice, y estando en la condición de hombre se hizo siervo. Y dice, y obedeció a Dios y fue a la muerte, y muerte de cruz. Un camino de humillación, imagínate eso. Cristo está allá en el trono. Hay que salvar a los hombres. Bueno, pues salvémoslos. No, es que hay que humillarnos. ¿Cómo es humillarnos? Es tomar carne, tomar materia. Ahora, nosotros no podemos entender eso porque nunca estamos en la posición que está Dios, pero es transformarse y volverse un humano, y además un humano pecador. Bueno, Cristo nuestro Señor no pecó, pero Él asumió una naturaleza que podía ser tentada por el pecado. Y además Él no se encarnó en un rey, no se encarnó en un rico, no se encarnó en el emperador, no, Él se encarnó en una persona humilde, nació en un pesebre, trabajó, fue insultado, fue escupido por las personas, se burlaban de Él.
el camino de la humillación. Ahora termina Filipenses en el versículo 11 diciendo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. El camino para la exaltación, para la salvación es la humillación. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nosotros? El ser humano tiene que humillarse para poder ser salvo. Humillarse para aceptar el mensaje del evangelio. Humillarse para reconocer que es pecador. Humillarse para entender que no puede salvarse a sí mismo. Humillarse para entender que solamente Cristo lo puede salvar. Todo eso es simplemente la humillación del hombre para que Dios pueda tener de él misericordia. Y todo esto es posible ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso Cristo es la sabiduría de Dios. Cuando tú piensas en Cristo, tienes que ver cómo Dios organizó todo el plan de salvación. Tremenda sabiduría que hay en él. Ahora, esto no se ajusta a nuestros estándares. Ahorita que yo hablaba del poder de Dios, uno se espera un poder que haga cosas, que explote y no sé qué cosas. El poder de Dios en la salvación, sí, y es tremendo poder. Y tú tienes que entender eso. Y cuando te hablo de la sabiduría de Dios, no lo pienses, es que Dios resuelve unas ecuaciones matemáticas, qué sabio. No, Dios está encargando de, ¿cómo te voy a salvar? Humillándome a mí mismo, está diciendo Dios. Y es el mismo camino que tú y yo tendremos que seguir. El camino de la humillación. Pero hay otro camino que muestra la sabiduría de Dios, y es el camino del sufrimiento. Pablo iba por las iglesias predicando. En el libro de los Hechos dice, en el capítulo 18, 20 más o menos, dice, iba repitiendo en las iglesias que a través de muchas tribulaciones era necesario pasar para llegar ¿a dónde? Al cielo. Pedro dice exactamente lo mismo. Cuando ustedes sean puestos en prueba, siéntanse que son privilegiados. Santiago dice exactamente lo mismo. Gócense cuando estén pasando en la prueba. ¿Por qué? Dice, porque así como el oro es probado en el crisol para sacar las impurezas, la escoria, su fe, que es mucho más preciosa que el oro, debe ser probada. El Señor Jesús dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os maldigan, os persigan, gócense y alégrense. Pues para nuestra sabiduría humana, ¿qué es que sabiduría? ¿Cómo me va a gozar en eso? Bueno, Dios ha establecido que el camino del sufrimiento es el camino para nuestro crecimiento. Y hay un versículo en el libro de Hebreos que habla de nuestro Señor Jesús. Dice, y nuestro Señor Jesús en los días de su carne clamó a Dios, le suplicó a Dios. Dice, y por medio de la obediencia fue perfeccionado para que fuera el autor y consumador de nuestra fe. Es increíble eso que dice de nuestro Señor Jesús. Uno pensaría, ¿nuestro Señor Jesús tuvo que ser perfeccionado? Pues era Dios. ¿Perfeccionado en qué? Pero Él está convirtiéndose en un modelo para nosotros, precisamente de clamor y de sufrimiento. Ahora no pienses sufrimiento como estar uno en una olla expresa ahí solo pasándola. No, el simple hecho de estar nosotros lejos de Dios ya nos hace sufrir. Dice Pablo, aunque estamos presentes en espíritu con Cristo, estamos ausentes de Él en la carne. Dice, y anhelamos estar con Él. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entiende, estoy en este mundo y voy a servirle a Dios y vivo por la fe en Cristo, pero si estuviera con Él sería mucho mejor. Por eso de nosotros los cristianos se dice que somos peregrinos en este mundo. Y ser un peregrino es el anhelo de la tierra que le pertenece. Bueno, nosotros acá que vivimos no podemos tener quizás esa experiencia, pero si hay alguien que viene aquí del extranjero, de otro lugar, puede entender cómo uno añora volver a su tierra. Miren, no interesa cómo sea la tierra de uno, podrá hacer lo que sea, pero es la tierra de uno y uno añora su tierra. No importa lo que sea, yo quiero ir a mi tierra, como que huele mejor, como que es más chévere, como que el sol brilla más. Uno anhela su tierra porque es su tierra. Bueno, ese ya es un sufrimiento. Pero además, Cristo, y mira cómo es esto, acuérdense de Getsemaní. En Getsemaní nosotros vemos a Cristo sufriendo por hacer la voluntad de Dios o su voluntad. Él dice, si quieres, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Eso qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Y dice que grandes gotas caían de su frente, como grandes gotas de sangre. Imagínense, eso es un sufrimiento, es una angustia terrible. Lo que estaba pasando ahí en Getsemaní es una cosa
tremenda, pero está siendo perfeccionado. Pues tú y yo tenemos que ser lo mismo. Cristo se convirtió en el modelo del sufrimiento para llevarnos al crecimiento. Tú y yo también debemos hacerlo así. Cristo, cuando Él sufre en la cruz del Calvario finalmente, ya que es el punto, el clímax de todo ese sufrimiento, nos salva. Pero así pasa a nosotros. Así tú y yo también va a suceder con nuestras vidas. Cristo se convierte en el camino, un camino de sabiduría que es extraño para nosotros. Sufrir, oh, nada es lo que nosotros queremos pasar. Y el último es el camino de la presencia. Yo le llamo así a algo también que encontramos en la Escritura que es sorprendente. Dice 1 Corintios capítulo 3 que nosotros somos templo de Dios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que luego Él, que se fuera, vendría junto con el Padre y habitarían en aquellos que guardarían sus mandamientos, que Él haría morada en ellos. El deseo de Dios siempre ha sido habitar ¿en dónde? En el hombre. Ahora, Cristo es precisamente la realización de esto. El templo de Dios, tú y yo somos llamados el templo de Dios, pero el templo de Dios verdadero es ¿quién? Cristo, porque es el hombre en donde reside la divinidad, el hombre Dios, Cristo. Pero tú y yo recibimos exactamente lo mismo. Y el camino de la presencia precisamente nos lleva otra vez a la encarnación. En la sabiduría de Dios, desde el comienzo está que Él iba a habitar juntamente con el hombre. Piensa en Génesis capítulo 1, 2. Dice ahí que y Dios caminaba en el huerto y Dios hablaba con Adán. Ahí estaba. O sea, Adán tenía que ir a un templo a buscarlo. No, el Edén es un templo gigante. ¿Y quiénes habitan ahí? El hombre y Dios. Y Dios está por ahí dando vueltas y Adán se encuentra, imagínense. Dios ha deseado siempre eso. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros el tabernáculo? Precisamente eso, que Dios quiere habitar en medio del hombre. El arca, el pacto y la representación de la presencia de Dios en medio del pueblo. Lo que tú lees en Levítico, lo que tú lees en toda la ley, es precisamente las exigencias de un Dios que es santo, que quiere habitar en medio de un pueblo. No es más. Luego, cuando tú ves a Cristo en la encarnación, ves la realización plena de ese deseo de Dios. Yo voy a estar en medio de ustedes. ¿Cómo? Pues me voy a encarnar para que finalmente se haga realidad el hombre y Dios una misma cosa. Ese es el camino de la sabiduría de Dios. Por eso se encarnó. Y ahora tú y yo tenemos, gracias al sacrificio de Cristo, la posibilidad de que Dios esté en nuestros corazones. El Espíritu Santo habita en nosotros. Dijo el Señor Jesús: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos templo de Dios. Y entonces tú puedes ver aquí los 4 ejemplos que te acabo de dar de la sabiduría de Dios, y quizás hay otros más que pudiéramos ver, pero solamente quiero que tú contemples estas cosas. El poder y la sabiduría de Dios nunca se ajustarán a lo que tú y yo consideramos poder y sabiduría, pero realmente eso es poder y eso sí es sabiduría. Como Dios en esas dos cosas, porque están tan concatenadas, muy relacionadas, las dos como que están la una a la otra. Una es la cara de la misma moneda, la cara y la cruz están ahí. ¿Cómo Dios pudo salvar al hombre? Por medio de su sabiduría y su poder. El poder de Dios simplemente es aquella capacidad que logra aquello que Él se ha propuesto. Cuando se dice que Dios tiene poder, sí, lo que Él dice que hará, lo hará. Y podrá ser opuesto a lo que nosotros pensamos. Podrá ser muy diferente, pero eso sí es verdadera sabiduría. Y yo quiero que tú reflexiones un poco en esto para terminar. Y es que pienses, cuando adoras a Dios, ¿qué es lo que te lleva a ti a adorarle? ¿Qué es lo que te motiva a ti a adorarle? Hace un rato cantábamos unas canciones y si tú adoras a Dios por la letra de la canción, pues bueno, está bien, las letras de las canciones deben llevarnos a eso, pero en realidad es un conocimiento pleno y certero de lo que acabamos de decir,
que tú reflexiones todos los días y andes pensando cómo Dios hizo eso, cómo Dios se encarnó. O sea, Dios anduvo así como yo anduve. Que tú logres pensar en medio de tu soledad, en medio de tu sufrimiento, en medio de tus penas, Cristo también pasó por esto y Él me entiende. Que tú piensa eso, Cristo me entiende. ¿Por qué me entiende? Porque se hizo como yo. Eso precisamente es lo que habla el libro de Hebreos en los primeros 5 o 6 capítulos. Que Él es un sumo sacerdote para nosotros perfecto porque nos entiende. Y a veces decimos, yo estoy solo, nadie me entiende. Sí, alguien te entiende, nuestro Señor Jesús. Y eso solamente era poder y sabiduría. Mire, la gente experimenta mucha soledad. Y los cristianos a veces los sufren por estar solos, pero no deberían sentir esa soledad en su peso extremo si contemplan que Cristo está con ellos, que Cristo los comprende, que en la sabiduría de Dios Él decidió encarnarse precisamente para que alguien pudiera decirte: estoy contigo. ¿Te duele? A mí también me duele. ¿Sufres? Yo también sufro. Yo también sufrí. ¿Estás tentado con esto? Pues yo también fui tentado. Los que están solteros nunca me casé. Pues él tampoco se casó. Pero a veces queremos que la sabiduría o el poder de Dios se manifieste para nosotros en nuestras categorías, y entonces nos sentimos frustrados y por eso ni adoramos a Dios. Porque tú no has considerado: Dios, qué maravillosa y sorprendente, como Pablo dice, profundidad las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Y tú no ves que en el camino del sufrimiento, aquello que tanto te aflige es lo que Dios está usando para que tú seas cada vez mejor. Y tú lo quieres rechazar y tú lo quieres alejar. Es más, hasta a veces te molestas contra Dios mismo. Pero Dios está diciendo: es que en mi sabiduría está que tú crezcas. Quiero que llegues a donde quiero que llegues. Lo hizo mi hijo. Se encarnó, sufrió. Yo puse mi dedo de ira sobre mi hijo. La ira de Dios cayó toda sobre Cristo. Dice: pero al final Él fue exaltado y glorificado, y quiero que tú seas lo mismo. Y entonces ahorita estás sufriendo por un poco de tiempo, como dice Pablo mismo en el Romanos 8. Si sufrimos por un poco de tiempo, pero es que la gloria que vamos a tener con Él es por la eternidad. Pero a veces no contemplamos que en su poder y su sabiduría ese es el camino. Y anhelamos es el camino de la sabiduría humana, es decir, la felicidad, no sufrimiento, que todo esté bien, todo chévere. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios? El camino de Dios, de su sabiduría, es el de la humillación. Por eso Él vino a servir, no a ser servido. Por eso Él se humilló a lavarle los pies a sus discípulos. Él, el Dios eterno, el creador de todo lo que existe, se arrodilla para lavarle los pies a esos hombres pecadores, hombres que después lo iban a abandonar, y les lava los pies porque Él estaba para servir. El Señor Jesús ya sabía que lo iban a traicionar. El Señor Jesús, cuando le lava los pies a Pedro, ya sabía lo que él iba a hacer, pero aún así se los lava a Judas. Y Él dice luego a sus discípulos: lo que yo hice, ustedes tienen que hacerlo. Lávense los pies los unos a los otros. Y a veces nos sentimos humillados, ofendidos, cuando nos toca servirle a otra persona, cuando es el camino que Dios ha escogido. Y Él mismo lo muestra y te lo pide a ti. Te lo pide a ti. Entonces tú tienes que pensar en estas cosas y realmente meditar en esto, en la sabiduría de Dios. Y dile: Señor, mira, yo quiero conocerte más. Quiero que me ayudes a entender. No puedo entender tu mente. La mente de Dios, ¿quién la entenderá? Dice ahí: ¿quién es el consejero de Dios? ¿Quién le dirá: estás equivocado? ¿Quién le dirá: no, mejor de esta forma? Nadie. Pero tú sí puedes ver cómo Él ha establecido la forma para que lleguemos a ser como Él. Y podrás reconocer en esto su poder y su infinita sabiduría. Pero tienes que hacerlo, hermano. Cristo
poder y sabiduría de Dios, y solamente los cristianos, tú y yo, lo podemos entender. Estás llamado a entender eso, hermano, como Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es una declaración para ganar un partido de fútbol, no es una declaración para hacer un gol, no, es una declaración que se extiende a toda la realidad de la vida de Pablo. Todo lo puedo en Él, porque Él es poder. Todo lo puedo en Él. Tú necesitas entender eso en tu vida. Cuando estés sufriendo, cuando estés solo, cuando estés postrado en una cama por una enfermedad, ahí tienes que entender el poder de Dios. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vas a ver ese poder obrando en ti. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Hemos reflexionado en cómo tu poder nos salva, cómo tu poder hace cosas imposibles. El solo hecho de que te hayas hecho hombre requirió un poder extraordinario. Gracias, Señor. Gracias porque podemos ver esto. Eres tremenda, inmensamente sabio, Señor. No cabe en nuestras mentes y corazones cómo tu sabiduría, Señor, está obrando. No nos cabe en la mente. Pero solo podemos entender que si te obedecemos y que nos rendimos a seguir el camino del sufrimiento, el camino de la humillación, a entender que ahora tú habitas en nosotros, a entender el camino de la misericordia, Señor. Si entendemos estas cosas y decidimos vivir por ellas, llegaremos a lo que tú has puesto para nosotros, a tu propósito, a tu plan. Señor, que logremos entender estas verdades y realidades en nuestra vida. Te lo suplicamos, Padre, por favor. Te lo suplicamos. Señor, habla a nuestros corazones y que hagamos de este versículo nuestra realidad. Cristo para nosotros, los llamados y escogidos, es poder y sabiduría de Dios. Por favor, Señor, que lo podamos entender. Padre, gracias. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tu poder que en Cristo es dado a nosotros, Señor. Gracias. Amén y amén.